Y hermanas, Dios los bendiga, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, esta es la tercera cápsula sobre la oración de esta primera serie, que la titulé Lo que aprendí en mi oración mientras Jesús respondía a mi petición. Entonces, ya que es sobre la oración, pues me gustaría que tú y yo oráramos. Entonces, empecemos. Gracias Padre Santo por este momento, gracias Señor por esta enseñanza. Te invitamos, Espíritu Santo, que tú tomes control de lo que yo estoy compartiendo, que no sea sabiduría humana, sino que toda la sabiduría, la enseñanza y el convencimiento solo pueden venir de ti, que tú eres el Espíritu Santo. Gracias. También te pido, Padre Santo, por todas estas personas que están escuchando, que seas tú, Señor, enseñándoles, exhortándoles. Y gracias, Señor. Te entregamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Entonces, quiero empezar sobre los conceptos de la oración, que son muy variados. Tú puedes tener también muchos. Aquí solamente voy a compartir algunos, ¿vale? La oración es esa comunicación que tú y yo tenemos con Dios. También es el derramamiento del corazón ante nuestro Creador. También la oración surge del corazón humano ante la angustia y clamamos a Dios porque Él demanda que todos oremos, pero Él solo admite esas peticiones hechas de manera íntegra. Vamos a ir, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos da un ejemplo en Mateo 6:9, donde dice esto. Jesús dijo, ustedes deben orar así, Padre nuestro, y les da todo el ejemplo del Padre nuestro. Y bueno, ahora venimos con esto, ¿quiénes somos los hijos de Dios? Entonces, en Juan primera de Juan, versículo 12, Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, aquí pensé, ¿quién debería ser ese ejemplo para ti y para mí en nuestra oración? Obviamente en la Biblia hay muchos siervos de Dios y mujeres de Dios que pueden ser nuestro ejemplo. Para esta cápsula tomé a Jesús. Jesús es nuestro mejor ejemplo porque vemos cómo durante su ministerio Él sacaba este tiempo para orar. Ahora nos vamos a ir a Marcos 1:35 y miren esto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. O sea, aquí pienso que aquí va algo para ti y para mí. ¿Qué va? Que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y en oración, y esto es de verdad que con guerra, esa oración de guerra espiritual, porque sabemos que nuestro enemigo y nuestro primer enemigo está en nuestra carne, porque esta carne realmente no quiere levantarse a las 3, 4, 5 de la mañana, quiere seguir en la cama, en esa cama caliente, quiere seguirle dando descanso a esta carne. Entonces ahí es cuando tú y yo debemos orar y pedir al Señor que por medio de su Espíritu saque toda somnolencia, saque todo cansancio, saque todo lo que te está impidiendo a ti y a mí a no poder levantarnos y separar ese tiempo para Él. Obviamente que también depende pues tu trabajo, tu día a día, ¿no? De pronto si tú trabajas como portero en un edificio, pues de pronto a esa hora regresas a tu casa y quieres descansar. Entonces lo importante es que se saque el tiempo para Dios. Obviamente depende de las circunstancias. Aquí yo solo estoy dando este ejemplo que es bíblico, cuando nos dice que Jesús salía en la noche, salía muy temprano, incluso cuando era de noche, a orar. Entonces, pienso que deberíamos sacar ese primer tiempo, ese mejor tiempo, ese comienzo del día para nuestro Señor. Yo lo he hecho y veo la diferencia
veo la diferencia y cómo ese día realmente es bendecido, porque le entrego ese día a Él, que me dé lo que necesito para ese día, que me dé la paciencia, la fortaleza, la sabiduría con mis hijos, con mi esposo, en fin, el día a día. También aquí nosotros necesitamos, si queremos realmente este tiempo con Dios, tener esa relación fortalecida, llena del Espíritu Santo, necesitamos doblegar esta carne. Entonces, pues, solo te animo a que tú saques el mejor tiempo y ojalá ese primer tiempo para tu Creador. Bueno, varias veces me he preguntado si Jesús, el Hijo de Dios, que era humano 100%, pero también era 100% Dios, y cómo Él, lleno del Espíritu Santo, en esa relación perfecta entre Él y su Padre, necesitaba orar. Él necesitaba, en la palabra podemos ver en los evangelios cómo Él sacaba el tiempo para orar, se apartaba, como les leí el versículo anterior, listo, muy temprano en la mañana o después de orar y de las multitudes que lo acompañaban, Él se apartaba y oraba. Entonces, si Jesús oraba, ¿cuánto tú y yo necesitamos orar? ¿Cuánto más necesitamos orar? Bueno, ahora vamos a ver qué hizo Jesús por medio de la oración. Ay, esto me encanta, me llena de pasión. Eso porque Jesús tenía fuego, tiene fuego. Él en su oración hacía cosas sobrenaturales. Porque la oración tiene poder y mueve todas las cosas espirituales. Entonces, el que hacía, la palabra nos dice que Él resucitaba a los muertos. Él oraba en voz alta, no porque necesitara, sino que para que las otras personas vieran a quién iba dirigida su oración y quién era el que respondía su oración. Entonces, los muertos se levantaban. ¿Qué pasó en Mateo 14, 13, 20? Que con el almuerzo de un niño pequeño que tenía 5 panes y 2 peces, dio de alimentar a una multitud, porque oró, bendijo y repartió todos esos alimentos, y la palabra nos dice que al final sobraron 12 cestas llenas de sobras. También vemos cómo Jesús durante su ministerio oraba y sanaba a los enfermos. Entonces los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban, echaba fuera demonios, los que estaban endemoniados quedaban otra vez, que la gente se impresionaba porque lo veían como el loco, endemoniado del pueblo, de la región, y luego verlo cuerdo para ellos era pues asombroso, incluso hasta tenían miedo de ese tipo de milagros. Entonces, si Jesús hacía todo esto, también tenemos otros ejemplos en la palabra que tú y yo conocemos. Tenemos a Daniel. ¿Qué hacía Daniel? Oró y las bocas de los leones se taparon. Tenemos a Elías. ¡Wow! ¡Qué poder, qué unción! Yo pienso que tú y yo queremos eso, poder orar, y fuego cayó del cielo y quemó este altar, esto que estaban ofreciendo para que supieran quién era el verdadero Dios. David, ese niño pequeño que con este gigante, él no se asustó, no se preocupó, porque él oró y dijo: yo no vengo solo, yo vengo con Jesús y Él me va a defender, Él nos va a dar la libertad. También, como les comenté en la cápsula pasada sobre Ana oró, derramó su corazón frente al Señor y el Señor le concedió ese hijo varón que ella estaba pidiendo y cumplió su promesa, que fue y se lo ofreció y se lo entregó al sacerdote Elí para que le sirviera al Señor todos los días de su vida. Y no solo, como sabemos, Jesús no solo le dio a esta mujer de fe un hijo, sino que la palabra nos dice que le dio más hijos y más hijas. Así que con esto quiero resaltar que en la oración hay poder, en la oración hay fuego, en la oración hay revelación. Así que pidamos. Yo sé que tú tienes y yo también tenemos a veces peticiones
de cosas terrenales. Sí, porque lo necesitamos, pero también más bien, si es posible, pidamos todas las cosas que vienen de Dios, toda la unción, la revelación, los dones, todas las cosas que Dios tiene para nosotros. También me encanta este ejemplo, como en Lucas 6:12 nos habla que Jesús, como les digo, o sea, Él siendo santo, teniendo esta mente de Cristo, teniendo esa relación con el Padre, y cómo para la elección de sus apóstoles, incluso oró por ellos, porque no era como te escojo y ya, sino Él quería siempre estar obediente a su Padre y hacer solo lo que su Padre le decía. Entonces, vamos a leer Lucas 6:12. En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces imagínate, pasó la noche. Entonces primero hablábamos que se levantaba muy temprano y oraba. Aquí se pasaba la noche. Entonces qué bueno y qué bendición por estas iglesias de poder que hacen vigilias, donde es toda la noche orando y alabando y adorando al Señor. Y eso es lo que también debemos nosotros hacer, adorarlo. Aquí yo veo cómo nosotros como cristianos pretendemos que Dios nos dé, no sé, si tú eres soltera y estás buscando ese esposo o esa esposa, la palabra nos dice qué tipo de esposa y esposa debe ser. Entonces, por ejemplo, la palabra nos dice que si tú eres cristiano, pues no debes casarte con una persona que no sea cristiano, porque eso sería un yugo desigual. Entonces la palabra siempre nos va a dar todos esos parámetros que tenemos que seguir, pero también es necesario la oración. Necesitamos orar y clamar, porque como sin oración tú pretendes que Dios te dé ese esposo, te dé esa esposa, te abra las puertas para ese empleo, te abra las puertas en ese ministerio, en fin, necesitamos orar y clamar en todo tiempo. Ahora, ¿cómo debemos orar? Entonces, aquí vamos con Mateo 6:6. Entonces, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También ahora tenemos esto, ¿dónde oramos? Pablo nos dice que oremos en todo lugar. Entonces aquí yo te doy como ejemplos y sugerencias. Si estás manejando, pues puedes orar mientras manejas. Si estás en la casa haciendo los quehaceres, también puedes orar mientras haces esos quehaceres. Si estás trabajando, tal vez hay en tu trabajo que podrías tener la posibilidad de orar mientras estás trabajando. Obviamente hay momentos en que uno puede apartarse y orar en privado, en secreto, pero también se puede estar orando en todo momento. Aquí me encanta que en Salmos, entonces aquí nos habla de cuando oramos. Entonces en Lucas 18:1 nos dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces aquí necesitamos ver que esto no es simplemente oro hoy y vuelvo a orar en un mes por esa petición. No, la idea es que oremos continuamente, sacrificadamente y sin desmayarnos. No podemos simplemente, como les compartía en la cápsula anterior, yo tengo peticiones a mi padre que tal vez llevan, no sé, 10 años, pero yo tengo la fe porque me agarré de esos versículos bíblicos donde Dios me da promesas. Y yo entonces en mi oración, que esto es lo que quiero que ahora veamos, cómo orar en el Espíritu. Entonces, ¿qué es orar en el Espíritu? Es algo que muy recientemente aprendí y esto es de poder y quiero compartirlo para que tú también te animes y lo hagas. Y orar en el Espíritu es agarrarnos de esos versículos bíblicos, de todas esas promesas que hay en la palabra y orar. Por ejemplo, entonces yo me agarro del versículo bíblico que dice, tú y tu casa serán
le servirán al Señor. Entonces ahí es cuando yo oro, yo Señor, yo te pido, Padre Santo, te clamo, te recuerdo, te lo pido que tú cumplas esa promesa, Señor, que me das, que no solo yo, sino que yo y mi casa te vamos a servir, y permíteme verlo con mis ojos, Señor. Entonces, si ves, cuando tú y yo oramos, también pues nuestras palabras, lo que nos sale del alma, de nuestro corazón, pero respaldadas de toda la palabra bíblica. Bueno, ahora la oración es una de las armas más importantes que tenemos tú y yo como cristianos. Esto me encanta. El reino de las tinieblas tiembla cuando tú y yo nos ponemos de rodillas y clamamos, cuando tu corazón está limpio y sincero ante la presencia del Todopoderoso. Ahora, aquí yo me empiezo como a emocionar. Entonces, necesitamos aprender como iglesia, ¿sí? En tu iglesia y en mi iglesia necesitamos aprender, ¿sí? Que somos más fuertes. Sí, somos una iglesia de oración. Necesitamos orar. Una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Con todo respeto, pero eso es lo que me dice la palabra. Necesitamos saber como nación que si nos unimos como nación para orar, somos más fuertes. Ahora, digamos, todo lo que está pasando, ustedes saben, tal vez por mi acento, aunque no lo he dicho, yo soy colombiana, soy de Bogotá, y me entristece las noticias de todo esto que ha pasado. No tengo ni me voy a poner a favor ni en contra de una posición, ni política, ni de ideología, pero aquí es ver cómo necesitamos nos necesitamos de unir en oración por nuestras naciones en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Así que te animo a que nos unamos a orar por nuestras naciones. También como familia, no importa cómo esté conformada tu familia, tal vez vives con tu papá, con tu mamá o con tu esposo o con tu tía o con tus abuelos, en fin. Cual sea tu situación, lo importante es que como familia necesitamos saber que cuando nos unimos como familia, también somos fuertes en Cristo. Esa familia es más difícil de romper. Necesitamos familias unidas y unidas en oración. También les doy un ejemplo. Ustedes saben que me gusta dar, obviamente, primero esos ejemplos bíblicos, porque aquí no es lo que yo diga, sino es lo que nos dice la palabra, pero también me gusta dar como estos ejemplos de mi experiencia con Dios, de cómo he ido creciendo en ese nivel espiritual, en esa estatura espiritual que nos habla en la palabra. Entonces quiero compartirles, digamos, en el colegio actual de mis dos niños, los más grandecitos, este colegio... Antes, de toda esta pandemia, había un grupo, y creo que antes de que yo llegara al colegio ya había ese grupo de mamás que se reunían una vez a la semana y oraban por cierto tiempo en la mañana. Yo tuve pues el privilegio por un tiempo de unirme, y era hermoso ver cómo estas mamás oraban por los profesores. Se oraba también por los alumnos, por las familias. De pronto había situaciones, ¿no?, que recientemente algún niño se enfermó o que su familia tuvo algún contratiempo, en fin. Orábamos también incluso por el portero y por las directivas académicas y financieras. Y era lindo ver cómo Dios respaldaba todas esas oraciones y cómo las respondía. También me encanta cómo uno de los directores, él dice, este colegio es su colegio, o sea, es el colegio de Dios, y si Él quiere que continúe o que esta situación mejore, Él lo va a hacer, porque es su colegio, y es un colegio cristocéntrico donde toda la gloria y la honra se da a Él, y sus profesores son misioneros. Entonces, me encanta, por decir, este ejemplo de cómo vemos cómo la oración, la palabra también nos dice que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré ahí y responderé. Bueno, ahora me encanta esto. Necesito un corazón obediente, signo de interrogación. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos vamos a ir a 1 de Juan 3:22. Entonces, escuchemos.
y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, aquí vuelvo con mi ejemplo. Si tú, tal vez tú allá eres padre, eres madre, y yo soy madre, entonces si yo veo que mis niños o algún niño está desobediente, de pronto no está haciendo sus deberes en el colegio, o no está haciendo sus deberes en la casa, o de pronto no está contestando de la manera correcta, pues no creo que sea, no es correcto ni prudente que yo vaya y lo felicite y le diga su nombre, Pepito Pérez, ay, gracias por ser desobediente. No, porque eso no sería correcto ni sabio. Entonces, así es nuestro Padre. Nuestro Padre no nos puede bendecir si tú y yo estamos siendo desobedientes. Así que si tú quieres que tus oraciones lleguen a Dios, necesitamos pedir dirección para que nuestras peticiones sean de acuerdo a la voluntad del Padre, porque hay muchísimas peticiones, hay peticiones que nunca van a llegar a los oídos del Padre porque son muy egoístas, porque son para hacer mal a otras personas, en fin. Entonces, por eso es que es necesario de que invitemos al Espíritu Santo siempre y que nuestras oraciones estén dirigidas por Él, porque Él sabe cuál es la voluntad. La voluntad, como ya sabemos, del Padre es buena y perfecta. Él no te va a dar algo que no te conviene. Él no te va a dar algo que te va a traer tristeza. En su palabra nos dice que las bendiciones de nuestro Padre nos traen paz y alegría, no nos traen tristeza. Porque si eso llega, eso no es del Padre. Esas no son bendiciones del Padre. Ahora vamos a leer Juan 14:13 y dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, en conclusión con estos versículos anteriores, lo que quiero es que llegue a ti, si tú estás tomando nota, es que es una necesidad de que nos alineemos con el Padre para que nuestras oraciones también siempre le den la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora vamos a irnos a Santiago 5:16 y yo te invito para que tú y yo nos examinemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en Santiago 5:16 nos dice, la oración del justo es poderoso y eficaz. Ahora nos vamos a ir a Juan 15:7 y nos dice, si permanecieras en mí y mis palabras, de esos versículos bíblicos, de todas esas promesas que hay en la palabra, y orar, por ejemplo, entonces yo me agarro del versículo bíblico que dice, tú y tu casa le servirán al Señor. Entonces ahí es cuando yo oro, Señor, yo te pido, Padre Santo, te clamo, te recuerdo, te lo pido que tú cumplas esa promesa, Señor, que me das, que no solo yo, sino que yo y mi casa te vamos a servir, y permíteme verlo con mis ojos, Señor. Entonces, si ves, cuando tú y yo oramos, también pues nuestras palabras, lo que nos sale del alma, de nuestro corazón, pero respaldadas de toda la palabra bíblica. Bueno, ahora la oración es una de las armas más importantes que tenemos tú y yo como cristianos. Esto me encanta. El reino de las tinieblas tiembla cuando tú y yo nos ponemos de rodillas y clamamos, cuando tu corazón está limpio y sincero ante la presencia del Todopoderoso. Ahora, aquí yo me empiezo como a emocionar. Entonces, necesitamos aprender como iglesia, ¿sí? En tu iglesia y en mi iglesia necesitamos aprender, ¿sí? Que somos más fuertes, sí, somos una iglesia de oración. Necesitamos orar. Una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Con todo respeto, pero eso es lo que me dice la palabra. Necesitamos saber como nación que si nos unimos como nación para orar, somos más fuertes. Ahora, digamos, todo lo que está pasando, ustedes saben, tal vez por mi acento, aunque no lo he dicho,
Yo soy colombiana, soy de Bogotá y me entristece las noticias de todo esto que ha pasado. No tengo ni me voy a poner a favor ni en contra de una posición, ni política, ni ideología, pero aquí es ver cómo nos necesitamos de unir en oración por nuestras naciones en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Así que te animo a que nos unamos a orar por nuestras naciones. También como familia, no importa cómo esté conformada tu familia, tal vez vives con tu papá, con tu mamá o con tu esposo o con tu tía o con tus abuelos, en fin. Cual sea tu situación, lo importante es que como familia necesitamos saber que cuando nos unimos como familia, también somos fuertes en Cristo. Esa familia es más difícil de romper. Necesitamos familias unidas y unidas en oración. También les doy un ejemplo. Ustedes saben que me gusta dar, obviamente, primero esos ejemplos bíblicos, porque aquí no es lo que yo diga, sino es lo que nos dice la palabra, pero también me gusta dar como estos ejemplos de mi experiencia con Dios, de cómo he ido creciendo en ese nivel espiritual, en esa estatura espiritual que nos habla en la palabra. Entonces quiero compartirles, digamos, en el colegio actual de mis 2 niños, los más grandecitos, este colegio... Antes, de toda esta pandemia había un grupo, y creo que antes de que yo llegara al colegio ya había ese grupo de mamás que se reunían una vez a la semana y oraban por cierto tiempo en la mañana. Yo tuve pues el privilegio por un tiempo de unirme y era hermoso ver cómo estas mamás oraban por los profesores. Se oraba también por los alumnos, por las familias. De pronto había situaciones, ¿no?, que recientemente algún niño se enfermó o que su familia tuvo algún contratiempo, en fin. Orábamos también incluso por el portero y por las directivas académicas y financieras. Y era lindo ver cómo Dios respaldaba todas esas oraciones y cómo las respondía. También me encanta cómo uno de los directores, él dice, bueno, este colegio es su colegio, o sea, es el colegio de Dios. Y si Él quiere que continúe o que esta situación mejore, Él lo va a hacer, porque es su colegio y es un colegio cristocéntrico donde toda la gloria y la honra se da a Él y sus profesores son misioneros. Entonces, me encanta por decir este ejemplo de cómo vemos cómo la oración, la palabra también nos dice que donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estaré ahí y responderé. Bueno, ahora me encanta esto. Necesito un corazón obediente, signo de interrogación. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos vamos a ir a 1 de Juan 3:22. Entonces, escuchemos. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, aquí vuelvo con mi ejemplo. Si tal vez tú allá eres padre, eres madre, y yo soy madre, entonces si yo veo que mis niños o algún niño está desobediente, de pronto no está haciendo sus deberes en el colegio, o no está haciendo sus deberes en la casa, o de pronto no está contestando de la manera correcta, pues no creo que sea, no es correcto ni prudente que yo vaya y lo felicite y le diga su nombre, Pepito Pérez, ay, gracias por ser desobediente. No, porque eso no sería correcto ni sabio. Entonces, así es nuestro Padre. Nuestro Padre no nos puede bendecir si tú y yo estamos siendo desobedientes. Así que si tú quieres que tus oraciones lleguen a Dios, necesitamos pedir dirección para que nuestras peticiones sean de acuerdo a la voluntad del Padre, porque hay muchísimas peticiones, hay peticiones que nunca van a llegar a los oídos del Padre porque son muy egoístas, porque son para hacer mal a otras personas, en fin. Entonces, por eso es que es necesario de que invitemos al Espíritu Santo siempre y que nuestras oraciones estén dirigidas por Él, porque Él sabe
¿Cuál es la voluntad? La voluntad, como ya sabemos, del Padre es buena y perfecta. Él no te va a dar algo que no te conviene. Él no te va a dar algo que te va a traer tristeza. En su palabra nos dice que las bendiciones de nuestro Padre nos traen paz y alegría, no nos traen tristeza. Porque si eso llega, eso no es del Padre. Esas no son bendiciones del Padre. Ahora vamos a leer Juan 14:13 y dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, en conclusión con estos versículos anteriores, lo que quiero es que llegue a ti, si tú estás tomando nota, es que necesitamos, es una necesidad de que nos alineemos con el Padre para que nuestras oraciones también siempre le den la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora vamos a irnos a Santiago 5:16 y yo te invito para que tú y yo nos examinemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en Santiago 5:16 nos dice, la oración del justo es poderoso y eficaz. Ahora nos vamos a ir a Juan 15:7 y nos dice, si permanecieras en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado, permaneced en mi amor. O sea, creo que a esto no hay que agregarle nada, está claro. Bueno, y ahora ustedes saben, estas cápsulas no las quiero hacer muy largas, pero quiero que sean sustanciosas, quiero que ustedes siempre se lleven una conclusión y que en sus notas y luego puedan concluir lo que el Padre quiere revelarles a cada uno en sus corazones. Pero mi exhortación es, los cristianos somos llamados a una vida de dependencia en Dios a través de la oración. Escuchen, los cristianos somos llamados a una vida de dependencia de Dios en oración. Porque mientras nos enfrentamos en este mundo contra el enemigo y sus ángeles caídos, es una tremenda lucha espiritual, y esta lucha espiritual no es como un día sí, un día no. Ya, tú y yo, si somos hijos de Dios, si aceptamos a nuestro Señor, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si vivimos en comunión de Él, si realmente queremos crecer y ser dirigidos por Dios, ya somos enemigos. Obviamente desde ese momento en que tú y yo hicimos esa oración de fe y que empezamos realmente en todo sentido a querer ser utilizados por Dios, ya somos enemigos de Satanás. Así que esto es una lucha espiritual constante y la tendremos hasta que Dios venga por nosotros, si estamos vivos, y si ya hemos fallecido, pues que Dios nos levante. Pero esta lucha es en todo momento, y entre más tú quieras acercarte a Dios, entre más tú le sirvas a Dios, más eres como ese target para Él. Pero no hay que tener miedo, no hay que vivir en temor, necesitamos vivir en unción, en victoria, en fe. Y por eso es que es importante que tú y yo oremos en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Si tienes problemas, ora. Si estás triste, ora y dile, Padre, por favor, ven, ayúdame, guíame. En todo momento, no por tus situaciones, por tus emociones o por las circunstancias que estés pasando, te alejes. Al contrario, la palabra nos dice que si estamos alegres, oremos. Si estamos tristes, oremos. En todo momento debemos orar. Y los dejo con esto en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, Dios los bendiga, espero que esta cápsula haya sido de bendición para ustedes